como parecer. A continuación, el tema de hoy. Sí, buenas tardes con todos. Saludando a los dos pastores, al pastor Omar, al pastor Eliaquín. Y ahí, por la lluvia, pues no vinieron algunos hermanos que estaban por hoy día. En primer lugar, agradecer a todas las personas de los diferentes países que nos están escribiendo. Y estamos ya coordinando, viendo quién puede responder. Justamente con el pastor estábamos viendo quién nos puede ayudar en las respuestas, porque sobrepasa, digamos que los pocos que somos en el equipo, sobrepasa. Y una vez saludado a todos, pues a todos los hermanos que están en Cristo, quiero dar las gracias también al negocio de mi esposa, que está en Marinitas, Inversiones Computodo, y que este domingo 15 de julio, de acuerdo, está ubicado en la carretera número 4, entre las calles 6 y 7, en el edificio San José, local 4, y pueden llamar al 0273 87 12 26 y los va a atender la señora Lilia Oyose Omari, y tienen toda la línea de cosméticos. Pues les voy a anunciar a los niños que el domingo, que es el día 16 de julio, van a estar regalando globos a los 50 primeros niños que van. Es totalmente gratis. Compres o no compres, simplemente va el niño y pide su globito y le van a regalar. Terminado este anuncio, pues empecemos con algo que es, bueno, como toda la escritura, muy, muy importante, ¿no? En Romanos 5:12 tenemos Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Tenemos que entender que el pecado que estamos hablando es el pecado de Adán, aquel primer pecado de Adán. No nos interesa los demás pecados que cometió Adán, ni el segundo, ni el tercero, ni los sucesivos, sino vamos solamente, exclusivamente al primer pecado. Y el primer pecado de Adán es desobediencia. Y quiero que también entiendan una marcada diferencia. No está juzgando Dios a Eva, sino a Adán. Y su primer pecado es la desobediencia. ¿Dónde sucedió esto? En el jardín del Edén. ¿Qué trajo como consecuencia a su descendencia? Muerte. Nosotros venimos de Adán y Eva. Y nos agrade o no, estimado oyente, somos familia. Somos familia porque venimos de Adán y Eva. Ahora, nosotros tenemos que considerar bastantes puntos importantes. Usted y yo somos pecadores, vamos a verlo así, de 4 maneras. Somos pecadores por cometer actos pecaminosos. Cometemos pecado. También somos pecadores por naturaleza. ¿De acuerdo? El pecado no nos convierte en pecadores, sino que tenemos una naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza, nuestro ADN está una de los códigos, el pecado. Para que me entiendan. La otra forma es, en el estado de pecado, Dios ha declarado a toda la familia humana bajo pecado. Es decir, para que me pueda entender un poquito usted, le sea agradable o no a sus oídos. Cuando nace un niño pequeñito, recién nacidito, que salió del vientre de su madre, ese chico ya tiene pecado. Ya tiene pecado. Dirán, pero no hizo nada. No, sí, porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos el ADN en pecado.
Ahora, finalmente nosotros somos pecadores por imputación de Adán, pues. Hemos heredado de Adán, que es nuestro padre de la raza humana, el pecado. ¿De acuerdo? Ahora, los teólogos hablan de un término que se llama supremacía federal. ¿De acuerdo? Y bajo la supremacía federal, por Adán, todos somos pecadores y los que Cristo nos llama, somos salvos. Tenemos Adán y Cristo. Son los representantes de la raza humana. Adán y Cristo son los representantes. No hay más. Adán es la cabeza natural de la raza humana. Y su acto de desobediencia hundió a todos los descendientes. A toditos nos hundió Adán, porque él es la cabeza, él es el primer hombre. Todos somos pecadores por el pecado de Adán. Hemos heredado de eso. Tal vez, de alguna manera, alguien pueda decir, oye, pero si a mí me hubiesen puesto en el huerto del Edén, yo hubiese sido mejor que Adán. Puede ser una conversación muy bonita, una conversación muy interesante, no sé, algo para pasar interesantemente la familia. Pero no olviden que ese Adán no nació de un vientre de mujer. Ese Adán fue formado por las manos de Dios. Así que si en algún momento pues usted quiere filosofar, conversar, especular, etcétera, etcétera, no escatime eso. No escatime eso, hermano, porque ese ser ha sido formado por Dios. ¿De acuerdo? Ni nos creamos mejor que Adán. ¿De acuerdo? Entonces, Adán se portó mal, y si él se portó mal, créame que nosotros posiblemente hubiésemos hecho cosas peores que Adán. Ahora, el pecado de Adán nos ha sido imputado de la misma manera que Cristo nos fue imputada su muerte en la cruz. Cristo es la nueva cabeza de la nueva raza humana, para entendernos en términos humanos. Una nueva creación, la cual es la iglesia, su cuerpo. El único fundamento de la iglesia es Jesucristo, nuestro Señor. Ella es su nueva creación, por decirlo así, espiritualmente hablando. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45 y 47, dijo, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu que da vida. Ese postrer Adán es Cristo. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del Señor del cielo. ¿De acuerdo? Ahora seguimos un poquito más. Al estudiar esta sección, mucho más, que tiene un significado como la palabra importante, y eso lo voy a tomar de Romanos 9, versículo 9 del capítulo 5, donde leemos, con mucha más razón, habiendo ya sido justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De qué nos salva Jesucristo? De la ira. Y luego en el versículo 10 vemos la expresión donde dice, porque siendo enemigos, ¿enemigos de quién? De Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El primer pecado de Adán es un acto representativo. Adán actúa en nombre de toda la familia humana. Todos pecaron en Adán. En su primera carta a Corintios, capítulo 15, versículo del 21 al 22, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, la muerte vino por Adán. Muy bien. Pero la vida viene por Cristo. Muchos hospitales donde las enfermeras pueden dar testimonio, hay bebitos que mueren. No han pecado, pero mueren. ¿Por qué? Porque pertenecen a la raza de Adán. Y en Adán todos mueren. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que entender que Dios no creó al hombre para morir. Esto métanselo bien. Dios no ha creado al hombre para morir. Dios tiene algo mejor para nosotros. Lo que nos separa de Dios es pecado. Vamos a la primera canción. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. He resuelto en mi vida. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No volveremos atrás. Te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar. No puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Reflexiones de la Escritura. Continuamos. Hay mucho, como dicen, mucho pan por rebanar. Ahora en el versículo 13 tenemos, antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Ah, muy bien. Entonces tenemos, antes de la ley, es decir, desde Adán hasta Moisés había pecado en el mundo. Pero en aquel tiempo el pecado no era considerado una transgresión, sino una rebelión contra Dios. Vamos a darle un nombre así. Entonces, durante ese periodo de pecado, no fue imputado el pecador. Poco que va a resultar difícil esto, pero luego lo iremos conversando. Y esto quizás explica el por qué Dios no exigió la muerte de Caín. Caín asesina a su hermano Abel, pero todavía no estaba implementada la ley donde dijo, no matarás. Y entonces, ¿qué hace Dios? Le pone una marca. Dicen, ¿no?, que estaba una marca que sería notoria. No sé cómo sería esa marca. Desconozco, pero esa marca era para protegerlo a Caín. Pero luego, fíjense cómo se degenera rapidísimo la raza humana. Se degeneró rapidísimo. Esto como una lepra. Porque luego, un hijo de Caín, Lamec, Génesis 4, versículo 23 y 24, donde dice, y dijo Lamec a sus mujeres. Creo que Lamec también es el primer mujeriego que hay, ¿no? Ella tiene dos mujeres, es Ada y Sila, y le dice, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. A un hombre maté por haberme herido, y a un joven por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. El pecado trae degeneración. La degeneración fue grande. Recuerden que esos hombres vivían muchos años, mucho tiempo. Y la degeneración fue peor por causa del pecado. Hasta que Dios pues dijo, toda esta raza, en el libro de Génesis capítulo 6, y vio que el Señor, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y su corazón está lleno de hacer solamente lo malo. Y por eso vino el diluvio. Ya estaban contaminados. ¿De acuerdo? Todos los seres humanos tenemos una raza perdida por la desobediencia, por nuestra rebeldía ante Dios. Puede ser que nos resulte difícil a nosotros, pero no somos el producto de una evolución hacia adelante o una línea ascendente con evidencias de progreso, sino que pertenecemos a una raza caída y necesitamos ser redimidos. Incluso aquellos que se consideran superdotados en su vida interior, con una vida intelectual muy extraordinaria, pero con su propio pensamiento se encuentran alejados de Dios. Algunos dirán, bueno, si todos hemos pecado por Adán, entonces Dios tiene la obligación de salvarnos a todos. Algunos pueden decir eso, como Dios, bueno, ¿quién pecó? Adán. ¿Quién me trajo esa enfermedad de la muerte, si quieres llamarlo? Adán. Entonces Dios, estás obligado, tú, solamente Dios, a salvarnos. Y acá sí podemos decir de frente que Dios no está obligado a salvarnos de ninguna manera. ¿De acuerdo? Al quien le guste el barro, le gusta el barro. Al quien le gusta hacer el bien, hácelo bien. Al que quiere, acepta a Cristo. Porque Dios nos ha dado algo extraordinario. Nos ha dado libertad para decidir si hacemos lo bueno o lo malo.
quiero que entiendas eso. Usted, hombre violento, que si usted agarra y le pega a su mujer, no me va a decir porque su mujer le pegó. Es porque usted quiere pegar. Y si usted, señora, es adúltera, le engaña a su esposo, no es porque su esposo le está obligando. O Adán, vía teléfono desde el más allá, le está diciendo peque. No, es porque a usted le gusta hacer lo malo. El hombre tiene libertad y nosotros decidimos si hacemos lo bueno o lo malo, si nos acercamos a Dios o no. Por eso no podemos obligar a Dios. Para ya terminar y darle paso al pastor. En el 14 tengo, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de manera de transgresión, el cual es figura del que ha de venir. Fíjense que tenemos un temita acá con muchas palabras, ¿de acuerdo? Que lo podemos decir de diferentes maneras, pero creo que todos vamos a coincidir en esto, ¿de acuerdo? El pecado nos lleva a la muerte, ¿de acuerdo? Si nosotros pecamos, ya estamos en muerte. Esto es inmediato. La primera muerte tiene que ser simplemente que hay una separación. Muerte significa separado de. La muerte es separado de. ¿De acuerdo? ¿Por qué muere un ser humano físicamente? Porque se separó el espíritu del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, a cada momento. Tenemos otra muerte más, que es la separación física del cuerpo, donde el cuerpo ya automáticamente, al separarse esta cosa que no es visible, la vida, el cuerpo comienza la inversión. En vez de reproducirse las células para generar vida, las células se van comiendo entre ellas y de tal manera que del polvo somos y al polvo volveremos. Pero esa historia no termina ahí, estimado amigo. Esta historia no termina ahí. Porque en alguna parte está escrita que todos resucitaremos. Todos. El ser humano, reitero, no ha sido creado para que hoy día estés y después de un tiempo no estés. No. Estamos creados para tener una eternidad. Solo que esta tercera muerte, que podemos decirle tercera muerte, es una separación ya eterna de Dios. Es eterna para siempre. Pero no crea que nos vamos a librar. No crea usted que nos vamos a librar, porque la vida es un regalo extraordinario. La salvación de Jesucristo es extraordinario. Y si no la aprovechamos, entonces no se queje de lo que inevitablemente nos va a tocar vivir. Amén. Ahora sí, pastor, todo suyo. Gloria al nombre del Señor. Bueno, tengamos todos muy buenas tardes, que el Dios del cielo nos siga ayudando y bendiciendo. Damos gracias al Señor y podemos tocar este tema. Romanos capítulo 6, a partir del verso 12. La palabra nos empieza a hablar de Adán y Cristo. La palabra nos dice que por medio del primer Adán pues entró el pecado al mundo, pero también dice que por el postrer Adán, que es Cristo Jesús, entonces entró la vida, reinó la vida a través de Cristo Jesús. El pecado es el gran problema de la humanidad. Hoy día el quebradero de cabeza de muchos pensadores, economistas, sociólogos, antropólogos, acerca de cuál es dónde surge la verdadera problemática del ser humano. El verdadero problema del ser humano no es la economía, el verdadero problema del ser humano no son las crisis migratorias, el verdadero problema del ser humano es el pecado. El pecado es el gran problema de la humanidad. El pecado trajo como consecuencia la muerte. El pecado, cuando se estudia el origen, causas, consecuencias y solución final del pecado, encontramos todo el daño moral, espiritual, físico, familiar, sociológico que el pecado ha traído a la humanidad. Entonces,
En conclusión, tenemos que entender que el pecado es el gran problema de la humanidad. Todos los problemas que hay en la tierra tienen su origen, su génesis en el pecado. Ahora, el pecado entra entonces por la desobediencia, como dijo el hermano. Cuando nosotros leemos la historia de Génesis, donde vemos al enemigo hablándole a Eva y luego a Eva convenciendo a Adán y Adán cae y todo aquello, vemos lo que siempre se ha hablado, ¿no? Aquella conversación, aquella discusión donde unos echándose la culpa con otro, unos echándose dedo con otro. Sin embargo, el gran asunto aquí es que el responsable era Adán. Si algo usted y yo debemos aprender es que cuando Dios nos hace responsables de algo, ¿verdad? Y tenemos de pronto personas bajo nuestro mando, bajo nuestra dirección, nuestra guianza, aunque en ellos haya fallas, pero nosotros somos los que estamos al frente, ¿verdad? Por lo cual hay una responsabilidad directa sobre nosotros y lo que hacen nuestros subordinados, por decirlo de esa manera. Entonces, es Adán el gran culpable. Ahora, muchos dicen, no, pero es que fue que el diablo lo tentó. Es verdad que el diablo lo tentó. Sin embargo, la verdadera causa y origen del pecado estuvo en la voluntad, en la decisión de Adán. Y así es cada día. La gente vive echándole la culpa al diablo de esto y la gente vive viendo el diablo en todas partes y no estamos diciendo que no exista. Yo no pertenezco a esa corriente, una corriente teológica progresista de nuestros días que dice que el diablo no existe. No, yo sí creo en su existencia, en su maldad, pero tenemos que ser conscientes que a la larga es nuestra decisión, es nuestra voluntad pecar o no pecar. Porque el Señor Jesús fue tentado y ser tentado no es pecado. Pero cada vez que el enemigo quiso venir a tentar al Señor, el Señor le salió con la palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Y con ese escrito está, ¿verdad? El enemigo pues tuvo que huir, porque la palabra dice, resistí al diablo y de vosotros huirá. Eso hizo el Señor, lo resistió. ¿Cómo lo resistió? Con la palabra en su boca, con la palabra, esgrimiendo la palabra cada vez que el enemigo venía contra él. Entonces, si no es pecado ser tentado, entonces ¿dónde surge el pecado? En la decisión, en la voluntad, en la capacidad que Dios le dio al ser humano, ¿ve? De servirle o no servirle a Dios. Alguien preguntó un día, ¿sabía Dios que Adán iba a pecar y que iba a comer del bendito árbol? Y sí, claro que Dios lo sabía. Y si Dios lo sabía, entonces ¿por qué dejó ese árbol ahí? ¿Por qué no le puso una cerca? ¿Por qué no le puso un alambre eléctrico para que Adán ni siquiera pudiese acercarse? Porque es que Dios no quería tener un robot ahí a quien él manipulara a través de un control remoto. La única manera de que Adán pudiera ejercer la libertad, la libre decisión, era teniendo la posibilidad de obedecer o no a Dios, de servirle o no servirle. Es la única manera de poder entonces, de que Adán pudiese ejercer ese libre albedrío que el Señor le dio. Y ahí estaba, el Señor le advirtió las consecuencias que vendrían, pero en su decisión, en su voluntad, engañado tal vez, pero fue su decisión, ¿ve? Pues entró el pecado y entró el pecado a toda la raza humana. Vamos a la segunda corte musical y ya seguimos con este interesante tema. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz, que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Un
diste por mí. Hoy mi vida rinde su aliento, rinde el alma y corazón, rinde su sueño, rinde toda su canción. Mi mundo entero hoy me rindo, tuyo soy. Tú mi vida, tú el camino, tú eres mi salvación. Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios. Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Tú me amas, tu sangre eterna me ha hecho hoy vivir. Tu mirada llena mi alma, llena todo mi existir. Un derroche de amor, el que tú diste por mí. Tú me amas, corazón, te entregaste y yo era la razón. Soy poesía, soy tu eterna canción. Soy la oveja que un día rescato. Y eres vida, eres todo lo que soy. Me haces tuyo, me atraes con tu voz. Me declaro ser tu amante, tú mi Dios. Hoy declaro que eres mi salvador, que eres tú mi inspiración. Eres fuego, eres luz, eres mi sol, eres canción. Hoy me entrego por completo al amor que todo por mí entregó. Reflexiones de la Escritura. Gloria al nombre del Señor. Bueno, continuamos con este interesante tema. Cuando Romanos 5, del 12 en adelante, nos habla de Adán y Cristo. La Biblia dice, el verso 17, que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. A mucha gente a veces le ha parecido como que injusto el hecho de que, bueno, si Adán pecó, ¿por qué no se le inculpa de pecado a él? Porque tuve yo que heredar su naturaleza pecaminosa. Realmente nosotros no es que heredamos el pecado de Adán, porque el pecado es, digamos, es responsabilidad personal de cada quien, pero lo que sí heredamos nosotros es una naturaleza pecaminosa. A algunas personas a veces les cuesta entender esto, pero yo siempre lo he dicho, pues los que hemos criado, los que están criando niños, se pueden dar cuenta lo difícil que es enseñarle valores, principios a nuestros hijos, porque lo malo viene en ellos, lo malo está como que en el disco duro, en el ADN de ellos. Y usted ve niños muy pequeñitos que una de las primeras palabras que aprenden a decir es mío, y nadie se los enseña, y muchos niños son mezquinos. Y hay niños pequeñitos que de pronto usted le compra un juguete muy caro, muy bueno, muy bonito, y de pronto quieren es el juguete del otro niño que está al lado, y quien les enseña a ser envidioso. O cuántos padres podrán compartir conmigo lo que cuesta darle una galleta a un niño y que el niño le dé la mitad de la galleta a su hermanito. Eso cuesta a Dios y su ayuda. ¿Y quién lo enseña a ser mezquino? ¿Y quién lo enseña a ser envidioso? Eso es parte de la naturaleza pecaminosa que viene con nosotros. Ahora, eso nos puede parecer injusto, eso nos puede parecer como que, oh Dios, pero bueno, Señor, tú no eres justicia.
Sin embargo, la palabra también nos dice que así como por un hombre entró el pecado, por otro hombre reinó la vida. En Cristo Jesús, ahora, todo el que ponga su mirada en el Señor, todo en Cristo Jesús obtiene vida eterna. En Cristo Jesús obtiene perdón de sus pecados. En Cristo Jesús. Y entonces ahí sí no nos quejamos. Ahí sí no nos quejamos de que entonces ahora en Cristo Jesús vino la gracia, vino el amor, vino la misericordia, vino el perdón, vino la salvación de nuestros pecados en Cristo Jesús. En el postrer Adán, Cristo vino entonces a restaurar y vino a restaurar lo que en Adán se había perdido. Porque el Señor, pues, cuando colocó a Adán en la tierra, le entregó una serie de prerrogativas. Y sin embargo, cuando Adán, pues, pecó y cayó, entonces, pues, eso se perdió por su caída. Pero así como el enemigo pudo vencer a Adán allá en el huerto del Edén, ahora, yo pudiera decir en el huerto de Getsemaní, porque mucho hablamos, ¿no?, de la victoria de la cruz. Pero sin embargo, cuando uno retrocede unos capítulos antes de la cruz, uno consigue al Señor que entra al huerto de Getsemaní turbado. El Señor, el hombre que entra a Getsemaní, dice la palabra que era un hombre que su sudor era como gotas de sangre. Era un hombre que estaba en angustia. Y la oración del Señor en el huerto de Getsemaní es: Padre, si fuere posible, pasa de mí esta copa. ¿Ve? Algunos han dicho, ay, el Señor le tuvo miedo a la muerte. Yo no creo eso. Yo no comparto esa corriente de pensamiento, porque el Señor mismo dijo: a mí nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo, yo de mí mismo la vuelvo a tomar. ¿Y cómo le iba a tener miedo a la muerte? O sea, era como que le iba a tener miedo al lugar de donde él venía. No. Pero lo que el Señor sí sabía era que la cruz se venía encima, todo lo que la cruz implicaba, y sobre todo que en la cruz venía un momento muy difícil para él, que iba a ser que el pecado de toda la humanidad iba a caer sobre él. Al que no conoció pecado, ahora se iba a hacer pecado. Y sobre todo ese momento, cuando el pecado de toda la humanidad iba a caer sobre él, iba a traer la ruptura de la comunión con el Padre. Él nunca había dejado de tener comunión con el Padre. Y por eso es que la palabra dice que en la cruz del Calvario hay un momento donde él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque es que el Padre no tolera el pecado. Y al caer todo el pecado de la humanidad de él, el Padre automáticamente por ley tuvo que desviar la mirada de él, porque él se había hecho pecado. Y yo a veces trato de explicarlo de esta manera: si a veces un solo pecado es capaz de robarle el sueño a una persona, un solo pecado es capaz de traer estrés, preocupación, remordimiento, un solo pecado. Ahora imagínense todos los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros, sobre una sola persona. Aquella carga tenía que ser demasiado, pero demasiado grande. Y por eso entonces el Señor, cuando dice: pasa de mí esta copa, no habrá otra manera de morir, no habrá otra forma. Pero a la final dice: pero no sea como yo, hágase tu voluntad. Qué difícil es para nosotros, y en esto el Señor nos da ejemplo, doblegar nuestra voluntad y ponernos a la disposición de la voluntad del Padre. Él le fue claro: la verdad es que esta no sería, yo preferiría morir de otra manera, pero si esto es lo que hay que hacer, ayúdame a hacerlo. En eso, como en todo, el Señor nos dio un ejemplo. Entonces, yo soy de los que cuando el Señor entra a Getsemaní, entra turbado, entra angustiado, pero hizo lo que tiene que hacer toda persona que está cargada, que está turbada, que está preocupada, que está asustada. Es que hay que ir a las rodillas. El Señor fue a las rodillas, dándonos también ejemplo en eso, porque da ejemplo en todo. Fue a las rodillas. Cuando se levantó de las rodillas, dice la palabra que venían los soldados romanos a buscarlo y preguntaron: ¿quién es Jesús? Dijo: yo soy. Ya este es otro hombre, hablando con firmeza, con seguridad. Pues ya ahora sí, que se venga la cruz, que se venga lo que quiera, porque voy dispuesto a todo. Entonces, si nos vamos de huerto a huerto, en el huerto del Edén, vemos a un hombre desobedeciendo a Dios y cayendo. En el huerto de Getsemaní vemos a un hombre obedeciendo a Dios. Y yo creo que desde ahí ya triunfante, porque ya desde ahí su actitud para enfrentar la cruz fue otra. Que Dios nos ayude entonces a seguir este ejemplo del Señor. Hermano Richard, ¿con qué continuamos? Perfecto. Antes, primero, saludar a la familia Zamora que nos está siguiendo. Vamos a una canción y empezamos el rol de preguntas.
Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Bueno, que algunas pueden parecer muy sencillas, pero vamos a ver cómo las podemos contestar y que Dios nos dé sabiduría. La primera pregunta que tendríamos que conversar, Pastor Omar, que ¿se salvó Adán y Eva? Bueno, esa es una pregunta muy, muy buena, ¿verdad? Hasta ahora a nosotros la Biblia no nos indica que ellos se perdieran. De ninguna manera nos indica que ellos se perdieran, ¿verdad? E incluso cuando nosotros vemos más adelante que Caín y Abel ofrecen sacrificio a Dios, esto nos muestra que ellos le mostraron a sus hijos el amor y el temor a Dios. Porque ¿de dónde sacaron esos muchachos? Eso no fue que se les ocurrió de pronto, ¿ve? Tuvo que haber sido una enseñanza de ellos. Entonces hasta ahora no tenemos argumentación bíblica para decir que se perdieron. No lo tenemos. Bueno, claro, si escudriñamos las Escrituras, Dios no los abandona. Es decir, el hecho que le dice que se salgan del Edén, de ese paraíso, en ningún momento dice que dice que Dios los llamó a muertos, porque inclusive Dios se toma la paciencia de hacerles la ropita, de atenderlos. Y que aún la ropa que ellos utilizaron es el producto de la muerte de un animal. Para cubrir su pecado, para cubrir su vergüenza, hubo un derramamiento de sangre. Ahí ya se estaba prefigurando lo que es la redención. Sin derramamiento de sangre no hay justificación de pecado. Entonces sí, yo también creo que de alguna forma Adán y Eva se salvaron, porque claro, Dios seguía en comunicación con ellos. Creo, como digo, esto es especulativo, porque al final... Sí, claro. Si es que Dios permite que lleguemos al cielo, lo sabremos. Ahora, otra pregunta es, ¿cuántos hijos tuvo Adán y Eva? Bueno, después de Caín y Abel, la palabra nos habla de Set, pero también se habla de hijas. Hijas no podemos determinar el número exacto. No podemos determinar el número exacto. Porque, como le digo, ya de ahí en adelante no se lleva registro de eso. Pero sin duda que hubo más, y sobre todo hijas. Hubo porque, pues, si no, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Ve? Que es la gran pregunta. Entonces, no podemos determinar con exactitud cuántos hijos más tuvieron. Claro. Los primeros, Caín, Abel y Set. Luego, claro, dice hijos, hijas, y no sabemos. No hay un registro. Lo que sí tendríamos que digamos, ellos vivían muchos años y posiblemente tuvieron muchos hijos. Sí, claro. Ahora, mucha gente a veces dice, pero ¿y por qué entonces esa gente duró tantos años, de 700, de 800 años? Porque hay que recordemos que ellos están antes del diluvio. Entonces los antediluvianos estuvieron en una atmósfera y en unas condiciones climáticas, en unas condiciones biológicas totalmente distintas a las que nosotros estamos hoy. Luego del diluvio, pues las condiciones climáticas cambiaron. También, por otro lado, pues que
Adán y sus primeros descendientes, sobre todo Adán y Eva, ¿verdad? Fueron creados de la misma mano de Dios. Hay quienes han dicho, no, por lo menos que hoy día el hombre utiliza un porcentaje muy mínimo de su cerebro. Algunos hablan de un 20%, hasta menos, ¿verdad? De la capacidad cerebral. Hay quienes, algunos pensadores cristianos han dicho que Adán en su primer momento, siendo perfecto, debió haber utilizado el 100% del cerebro, lo cual lo haría un hombre extremadamente inteligente, además de que el pecado fue, lo que el hermano Richard habló al principio, el pecado fue degradando y ha ido y sigue degradando cada día más al ser humano. Entonces, Adán y Eva, siendo de los primeros, pues el pecado todavía no había degradado, hasta el punto que nosotros vemos que hoy día una persona de 100 años es sumamente anciana. No podemos imaginarnos una persona de 600, 700 en nuestra mente, Dios mío, y si a los 100 años ya está tan arrugadito y tan viejito y tan decrépito, ¿cómo poder llegar a esa edad? Pues las condiciones físicas y climáticas eran muy distintas antes del diluvio. Luego del diluvio, pues ya muchas cosas cambiaron y hasta el sol de hoy vemos que aún la vida moderna hace que, por un lado, sí, la ciencia hace que se alargue la vida, pero por otro lado, el estilo de vida sedentario, estresante en las sociedades que vivimos, entonces también hace que se acorte. Sí, porque digamos, hay estudios ya científicos comprobados de que el ser humano está hecho para vivir en modo relajo, ¿de acuerdo? En cambio, ahora vivimos un hombre que vive en forma alerta, estresado, ¿no? Estresado. Y el estresamiento genera pues mucho corticoides que va inflamando el cuerpo y lo va consumiendo. Un desgaste mucho más rápido. Lo desgasta rapidísimo. Ahora, porque estas preguntas son siempre necesarias porque a veces se hacen en casa. Aproximadamente, ¿hay una fecha de cuándo fue creado Adán y Eva? Bueno, la teología más ortodoxa, perdón, hablaría de que estaríamos alrededor de unos, cerca de unos 6.000 años de la creación. Sin embargo, es muy difícil establecer eso, ¿verdad? Porque entonces entraríamos en aquello de, bueno, los 6 días de la creación fueron días de 24 horas. ¿Verdad? Si nos vamos a la palabra, nos habla de días, ¿verdad? Pero sin embargo nos encontramos que aún hubo días donde todavía no existía el sol. Entonces tenemos más preguntas que respuestas realmente, ¿no? Y lo otro es que la Biblia no es un libro de ciencia para disipar todas nuestras curiosidades y conocimientos científicos. La Biblia es básicamente un libro religioso, un libro espiritual, que tiene como finalidad presentarnos a Dios como lo que es, como el creador. Entonces, no vamos a encontrar todas las respuestas a eso. Pero eso es más o menos lo que la teología ortodoxa ha didicho. Claro, pero sin embargo, basado en algunos datos bíblicos, pero sin embargo, eso es ahí muy relativo. Claro. Es decir, pero bueno, digamos que el número calza, ¿no? Porque digamos los años que tienen los hombres prediluvio y luego del diluvio lo que viene, narran pues casi aproximadamente un hombre creado hace 6.000 años. Uh-huh. Más o menos es lo referente, es lo que hacen con la suma. Esta pregunta yo creo que es muy buena y que nos va a ayudar a mucho. ¿Eran cavernícolas Adán y Eva? No, para nada. Hace rato el hermano Richard dijo una palabra que me gustó, que la ciencia trata de hacer ver al hombre como que va en una línea ascendente evolutiva, y no es la verdad. La verdad es que es al revés. Al hombre Dios lo creó pleno, lo creó santo, lo creó sano, lo creó inteligente, ¿ve? Lo creó bueno, y por el contrario, el pecado ha venido degenerando al ser humano y por consiguiente degenerando la familia, degenerando la sociedad, y vemos que el hombre cada vez, como decía mi papá, vamos como el cangrejo para atrás. Siempre cuando preguntan pues a veces te parece increíble que en estas épocas que tenemos y tratamos de buscar una conversación inteligente, pensar que Adán y Eva eran seres cavernícolas, pues sería lo más, digamos, lo más burdo posible, porque fueron creados en primer lugar por la mano de Dios. Eran hombres, y coincido con usted, pastor, hombres hasta mucho más inteligentes que nosotros, por supuesto, que podían entender, porque la Biblia dice, ¿quién puso
el nombre a todos los animales. Ujú. Y la Biblia dice, y ese que él puso, ese sigue siendo. Y sigue siendo, ¿no? Y nosotros a hablar de que en estos 6.000 años el hombre ha evolucionado, pues no ha evolucionado, al contrario nos ha degradado. Y fíjense, ¿cuándo? Esto lo puedes hacer. Es un ejercicio sencillo que lo puedes practicar en casa. Déjatelo a tu hijo 5 años o un mes viendo TikTok. Y déjalo un mes a tu hijo conversando y estudiando la Biblia. ¿Cuál crees que sea más inteligente? Sí, y hay esta parte, hermano Richard, ¿no? En cuanto a esa degradación, ¿no? que vemos cada día, y mucho, si Adán y Eva eran cavernícolas o no, ¿verdad? Nosotros podemos ver, por un lado, esa degradación del ser humano, que aunque si bien ha aumentado la ciencia, sin embargo vemos que principios morales, éticos y espirituales cada vez son más bajos. Y eso va trayendo como consecuencia entonces una depravación en la sociedad, que es lo que estamos viendo hoy día, donde entonces a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, ¿verdad? Y vemos que cada día la violencia es mucho peor, la degeneración cada vez es mucho peor. Y entonces eso pues nos dice que el hombre no está evolucionando, sino que está involucionando. Muchas corrientes, digamos, uy, qué pena que nos faltó un minuto. Pero en fin, estamos diciendo que los seres humanos más perfectos que estuvieron en la tierra fueron Adán y Eva. Nos guste o no nos guste, fue la perfección. Ahora, que nos dijeron ese hermoso regalo de la desobediencia, sí, porque a pesar que nos duela, que nos dio su pecado la desobediencia, bendito, porque tuvimos un Salvador en Cristo Jesús nuestro Sí, Señor. Señor. Oremos. Bueno, gracias al Señor. Señor y Dios, gracias por este día, gracias por este hermoso programa que nos has dado, gracias por cada radio escucha, por cada amigo, hermano que ha estado ahí pendiente. Bendícele grandemente y ayúdale cada día, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Será hasta el lunes, nuevamente con la ayuda del Señor. Dios les bendiga. Amén. Gracias por escucharnos. Será hasta la próxima edición de Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles.